Muy buenas noches. A continuación se expondrá el proyecto de aula Ingeniería Web a cargo del estudiante Milton Fabián Muñoz, curso 51168 del docente ingeniero Einer Becerra. Con respecto a este trabajo, los objetivos son pues demostrar aspectos claves del uso de la temática. En este caso se escogió contenedores en el desarrollo de software, entender la utilidad de los contenedores como pieza fundamental en el despliegue de software portable, ilustrar mediante una demo el uso de Docker, mostrar la arquitectura básica de los contenedores, ilustrar el uso común de los contenedores. Entonces, ¿qué es un contenedor y cuáles son sus definiciones? Entonces, básicamente los contenedores son como esas piezas o unidades estándar de software que básicamente empaquetan todo el código de una aplicación, es decir, todo el código fuente junto con sus dependencias, es decir, aquellas librerías que ese código utiliza para su despliegue y funcionamiento. Entonces, los contenedores básicamente se virtualizan el sistema operativo, no necesariamente el hardware, y permiten ejecutar múltiples aplicaciones asistidas sobre el mismo núcleo del sistema operativo. A su vez, pues cuentan con una de las características más fundamentales, que es su portabilidad y ligereza, que son características esenciales. Aquí al lado derecho pues vemos una arquitectura básica de los contenedores, en el cual pues consta de un hardware, un sistema operativo, un motor, el cual orquesta pues el funcionamiento si es uno o varios contenedores, y abajo pues el contenedor 1 desplegado y el contenedor desplegado con sus aplicaciones y con las dependencias que necesitan para funcionar. A continuación, pues hablando un poco de la historia y la evolución de los contenedores, básicamente partimos desde el año 1979, donde pues surgió el concepto de aislación de los procesos en las aplicaciones a cargo de Schrott, con código Unix. Básicamente luego surgieron nuevas tecnologías desde el año 2008 con el XC, en el cual pues ya estábamos hablando un poco de los contenedores de Linux. Y pues a partir de ahí como que se dio el salto en cuanto a la virtualización completa del sistema operativo. Entonces ahí pues nace Docker en el año 2013, y a partir de ahí pues ya hablamos o nace el concepto de las imágenes portables, reutilizables en un ecosistema robusto. Ya más adelante en el 2015 pues surge otro, digamos, competidor de Docker, que es el OSI, Open Container Initiative, con el cual pues digamos que se complementa esta historia de la evolución de la containerización. A partir de ahí, digamos que tenemos una diferencia que tener en cuenta en cuanto a los contenedores y las máquinas virtuales, ya que muchas veces son confundidos, pero pues cada uno tiene su significado particular. Entonces, básicamente, pues los contenedores funcionan a nivel de sistema operativo, no comparten el kernel del host, trabajan en megabytes, es decir, pues el tamaño de memoria de las imágenes. Su tiempo de arranque es muy rápido, segundos, usan muy pocos recursos, la portabilidad es extremadamente alta, su aislamiento es a nivel del proceso y los casos de uso generalmente es microservicios, despliegue continuo y apps nativas. Con respecto a las máquinas virtuales, pues vemos que su virtualización es a nivel de un hipervisor, que es el que hace el proceso de orquestación del sistema operativo. Necesita sistema operativo invitado por completo por el hipervisor. El tamaño típico es un poquito más alto, ya estamos hablando de gigabytes de las imágenes, o no propiamente imágenes, sino pues la memoria que necesita para desplegar. Tiempo de arranque es en minutos, el uso de recursos es bastante alto comparado con los contenedores, su portabilidad es media, el aislamiento es a nivel del hardware, y pues sus casos de uso generalmente pues lo vemos en apps heredadas, multisistemas operativos y aislamiento fuerte. Con respecto a la arquitectura de los contenedores, entonces vemos que digamos, su arquitectura maneja el concepto de las capas, en el cual digamos que cada imagen es como una pila, en el cual pues vemos capas de solo lectura generadas por instrucciones del Dockerfile, que es el archivo como tal que mantiene toda la lógica de despliegue del contenedor. Tenemos comandos como from, run y copy. Y cuando ejecutamos un contenedor, digamos que añadimos una capa superior de lectura y escritura, donde almacenamos esos cambios realizados durante la ejecución. Digamos que este enfoque en capa nos permite reutilizar capas comunes, también nos permite optimizar el despliegue y acelerar la construcción del despliegue de los contenedores. Entonces, si vemos acá una imagen, vemos el hardware, el sistema operativo, el motor del contenedor y vemos los contenedores desplegados.
A su vez, vemos qué ventajas claves tenemos en el uso de los contenedores, pues la portabilidad y reproducibilidad. Vemos que la portabilidad siempre va a ser la ventaja más importante gracias a que pues, mediante las configuraciones que tenemos podemos crear una imagen que se ejecute de forma idéntica en cualquier entorno portátil que pues contenga sus recursos físicos, una virtual machine o lo podemos desplegar en la nube y así eliminamos problemas que puedan surgir en el despliegue de las aplicaciones y digamos que facilitamos ese uso en cuanto al trabajo de los DevOps, que puede ser muy fácil y predecible. A su vez, pues digamos que facilitamos esa opción de arquitecturas híbridas y la integración de pipelines CI/CD, que significa siempre pues despliegue continuo y integración continua. Con base a la escalabilidad y la eficiencia, pues vemos que gracias a esos contenedores y al uso, digamos que las métricas de arranque son en segundos, la memoria es baja, la densidad pues es alta y él tiene un escalado granular. Esto pues ya lo habíamos visto anteriormente en cuanto a la comparación de contenedores y máquinas virtuales. Con respecto a los casos de usos comunes, pues los vemos en desarrollo y pruebas, básicamente en entorno de reproducible de despliegue continuo, integración continua, pruebas automatizadas, lo vemos también en el despliegue en producción para estrategias de release, rolling, blue, green o canary, que sencillamente pues son despliegues green o despliegues blue, donde tenemos que hacer como un desvío en cuanto a los usuarios que estén usando la aplicación y cambiar de una arquitectura a una forma de trabajar a otra sin que los usuarios se vean afectados. Tenemos también CI/CD en los pipelines containerizados, integración y entrega continua y testing automatizado. Y también tenemos los microservicios, en el cual, digamos, si una empresa tiene muchos servicios, los puede segregar en varios microservicios para poder iterar sobre cada uno de estos y pues hacer un despliegue mucho más fácil. Buenas prácticas recomendadas en el uso de los contenedores, sencillamente pues vemos que tenemos imágenes ligeras, tenemos un límite de recursos, tenemos escaneo de vulnerabilidades, tenemos usuarios no raíz y tenemos la monitorización y el login, que sencillamente es para ver logos. Estos beneficios pues, nos dan despliegue rápido, evitar el monopolio de recursos por parte de los sistemas operativos, minimizamos con el uso de los contenedores pues, los riesgos y la seguridad, minimizamos los impactos de los exploits y tenemos una buena observabilidad ante los incidentes. Con respecto a la demo, entonces vamos a usar una imagen de Docker, a construirla, a verla con una herramienta que se conoce como Docker Desktop de un microservicio en Java Spring Boot y a ver los comandos más comunes utilizados en ese despliegue. Entonces acá tenemos un microservicio en Java Spring Boot de una aplicación bancaria que tiene cuentas. Entonces con base a eso pues vamos a generar mediante una imagen YAML, a desplegarlo y ver cómo interactuar con él. Lo podemos hacer de dos formas. Uno es utilizando un Dockerfile donde pues a través de un jar previamente generado podemos generar la imagen y verla en Docker Desktop, o podemos utilizar un Docker Compose donde a través de una generalización en tipo YAML podemos crear la imagen del contenedor a demanda y según la necesitemos, el puerto en el cual va a quedar expuesta, la memoria que va a tener nuestro contenedor, el nombre y algunas otras características. Acá tendríamos uno que se llama cuentas, créditos, tarjetas de crédito, cuentas corriente, y pues tenemos cada uno de sus características según lo que necesitemos. Aquí estaríamos desplegando 3 microservicios con un solo comando en Docker Compose, y acá en Dockerfile pues estaríamos desplegando solamente uno a partir de un jar generado previamente. Vamos a utilizar la estrategia más sencilla, que es la de Docker Compose. Entonces para iniciar vamos a digitar el siguiente comando, el cual corresponde pues a Docker Compose Up, con el cual pues vamos a levantar esa imagen, damos enter en la terminal y esperamos a que se genere las imágenes en Docker Desktop. Una vez se crean las imágenes, vemos acá que todo pasó correctamente. Es importante entender que cada una va a desplegar en un puerto diferente. Entonces en este caso tenemos una en el 8080, otra en el 8090 y otra en el 9000. Si entramos entonces a la interfaz de Docker Desktop, vemos cómo está desplegado ese contenedor con esos 3 microservicios. Pues en este caso solo tenemos uno, pero es para el ejemplo. Accounts, cars y loans, en el cual cada uno se desplegó en el puerto que determinamos en el archivo compose YAML. Si entramos a alguna de las... Bueno, entonces una vez que las imágenes son levantadas, vemos básicamente que el microservicio en Spring Boot es levantado. Entonces acá vemos cómo se inicializa Spring Boot con Java
Inicializa las imágenes, inicializa la base de datos respectiva según cada una de las imágenes levantadas en el puerto correspondiente y quedaría la aplicación desplegada para ser probada. En este caso vemos una base de datos en memoria en la cual pues se despliega para cada uno de los microservicios accounts, loans y cards según lo escrito pues en el Docker Compose.yaml. Entonces si digitamos el comando docker ps vemos que fueron creadas 3 imágenes. Vamos a abrir acá un poco la consola, entonces vemos que está cars, accounts y loans, cada uno con su sufijo y su prefijo. Tenemos el comando en el cual fue creado, tenemos hace 4 minutos la creación, tenemos el status es que está arriba y tenemos los puertos en los cuales fueron creados y a su vez los nombres respectivos. Si no queremos verlo con Docker PS sino con Docker Image, vamos a ver qué otras imágenes tenemos en nuestros contenedores desplegadas a través de Docker Desktop. En este caso tenemos accounts, loans y cards y tenemos otras 2 contenedores haciendo alusión a otras bases de datos que ya han sido creadas previamente. Vemos la fecha de creación, el ID de la imagen, a su vez el tamaño de esa imagen en particular. Y para validar finalmente el funcionamiento y la portabilidad de nuestro contenedor levantado, en este caso tenemos el de cuentas que está levantado en el puerto 8080, vamos a hacer una petición post, básicamente pues no es del dominio de esta presentación explicar la construcción del API y del microservicio, pero sí indicar que tenemos un endpoint que es API Create, en el cual pasamos el nombre de una persona, el email y el número telefónico y nos crea esta cuenta con la cual pues vamos a poder obtener los datos y ver en el contenedor cómo se guardan. Entonces como podemos ver, luego de la instrucción insertamos el tipo documento, la dirección, el ID de la persona, se crea el número de cuenta y la fecha de creación en la base de datos. Esta misma sentencia la vemos en consola y la vemos dentro del contenedor en Docker Desktop para cuentas, donde también está el query que estamos viendo en la terminal del microservicio. Acá también la podemos ver para accounts del puerto 8080. Para finalizar, pues vamos a consumir el mismo endpoint en el puerto 8080, pero que hace referencia al fetch con el número telefónico que creamos anteriormente para ver qué nos devuelve. Le damos acá en nuestra herramienta Postman para probar el API. 300-377-87-57 es un número que no existe, entonces nos sale el usuario, no hay un número con este número. Vamos a volvernos a la creación, vamos a ver qué número fue el que almacenamos y es el 300-377-87-53. Lo vamos a colocar acá en la URL donde tenemos nuestro método con el fetch. Le damos enviar y si todo sale bien nos va a recuperar nuestro usuario creado de la base de datos utilizando el contenedor de Docker. Acá vemos cómo nos devuelve la cuenta, el email, el número de la persona y el nombre de la base de datos. Y si nos vamos a Docker Desktop, vamos a ver acá la sentencia que está ejecutando por debajo del contenedor, donde nos hace mediante un select toda la query necesaria para obtener la data de la persona, en este caso esta información que tenemos construida a través del controlador del servicio, de la interfaz del servicio y de los DTO de la API que tenemos acá construida en Java Spring Boot. Y con esto finalizamos la demo. Volviendo a la presentación, como conclusiones pues demostramos cuáles son los aspectos claves del uso de los contenedores en el desarrollo de software. Entendimos la utilidad de los contenedores como pieza fundamental en el despliegue de software portable. Ilustramos mediante una demo el uso de Docker y evidenciamos la arquitectura básica de los contenedores, así como los usos comunes, en este caso en el desarrollo de aplicaciones web. Como bibliografía tenemos a varios libros con los cuales se consultaron sobre contenedores y los cuales guiaron este trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención. Se despide Milton Muñoz, estudiante de Ingeniería de Sistemas, octavo semestre de la CUM.